Es inevitable reflexionar respecto de los acontecimientos recientes en la Araucanía que ponen de relieve una vez más el tipo de institucionalidad en Chile, el mal llamado, a mi juicio, Estado de Derecho. Mal llamado porque la construcción y contenido de ese llamado Estado de Derecho es parte activa, sustantiva y relevante de la crisis que vive el país. No es casual, entonces, que estemos en pleno proceso de elaboración de un nuevo marco institucional que estructure el punto de partida en la construcción de un nuevo Estado de Derecho. Y ello tiene plena vinculación con lo mencionado en los hechos recientes en la Araucanía, con, por una parte, una nueva muerte y, por otra, la participación y responsabilidades aún no esclarecidas del Estado, el gobierno, carabineros, la Marina en representación de las Fuerzas Armadas, la clase política y los habitantes del territorio, comuneros o no, en el contexto de así llamado Estado de Derecho y del imperio de la ley derivado de aquel. Entonces, así el cuadro, por una parte, me surge la duda respecto de los reales propósitos de la clase política y de quienes postulan a ser nuevos políticos que hoy, sin escatimar recursos de toda índole, métodos y artimañas legales o no, se pelean por la presidencia de la República y algún escaño parlamentario o regional. Y por otra, los reales intereses de los delegados convencionales encargados de elaborar una propuesta de nueva constitución del Estado de Chile. Delegados que hoy aparecen cada vez más desarraigados de sus organizaciones de base. Es inevitable pensar en la censura por omisión. Entonces, ¿qué intereses y poderes reales están en el contexto de la censura por omisión? ¿Qué se quiere evitar que nosotros, los ciudadanos que no pertenecemos a los estamentos señalados, conozcamos antes de decidir electoralmente y ante una propuesta de constitución? Por cierto, hay otros intereses, no tengo ninguna duda. El desafío es saber cuáles son, identificarlos. Aquí es cuando surge en lo que con frecuencia llamo la censura por omisión. Y todas las censuras no son casuales, no. Son total y absolutamente intencionales. Estas censuras son totalmente planificadas, conscientes, estudiadas y muy bien elaboradas. Se trata de ocultar, de esconder, de silenciar aquellos otros intereses que no sean explícitos, que no sean visibles, pero que están ahí, muy latentes, que se cubren con un manto de silencio. Entonces, aquí se funden, como en la fragua, por una parte intereses y objetivos electorales con motivos de la contienda electoral en curso, con la coincidencia cronológica de los últimos acontecimientos en la Araucanía y también la Convención Constitucional. Es decir, para sintetizar, aquí está en la palestra el rol y tipo del Estado, rol y atribuciones de la clase política y la opción de una probable nueva Constitución. Aquí, creo yo, que surge al menos tres temas esenciales de la vida social y política de Chile en los últimos 50 años y que están para una definición crucial. Tres temas que cruzan nuestras vidas hasta el día de hoy y podrían condicionar de modo vital la vida de las presentes y futuras generaciones. Primero, el Estado. ¿Qué tipo de Estado es el que queremos tener en Chile? La definición del Estado y sus actuales o nuevas instituciones permanentes, sus atribuciones, sus competencias, su capacidad de armonizar, regular y garantizar la actividad de todos los actores de la sociedad. Segundo, el tipo de régimen político. La contienda electoral se desarrolla como si estuvieran todos de acuerdo en que el Estado no sufrirá cambio alguno y por ende, cualquiera que sea el régimen político, ellos, la clase política, es decir, para que nos entendamos bien, los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. Sí, ellos seguirán allí de cualquier modo, de cualquier forma y a cualquier precio, más allá de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Tercero, la corrupción. La corrupción es la lacra institucional que cruza nuestra sociedad al amparo del actual y así llamado Estado de Derecho, por lo que forma parte de los elementos sustantivos de la crisis integral del país. Sin embargo, la censura por omisión de estos temas, en otras palabras, la falta de ética, probidad y transparencia política para explicitar claras definiciones,
me hace pensar que la corrupción no es tema de ellos. No es tema de ellos. La pregunta ¿es un tema relevante e importante para usted? Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales. Aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos no son favores políticos. La corrupción es el tema al que hemos dedicado los últimos programas para reactivar una memoria colectiva, activa y presente de nuestro pasado reciente. Mucho se habla al respecto y poco se educa y poco se publica y poco se machaca. He seleccionado algunos videos que ilustran qué es y si es o no posible erradicar la corrupción a la luz de experiencias internacionales. Ay, doña Telmita, es que todo volvió a subir. De aquí solo le alcanza para la mitad, mi reina. Todo subió. Es una vergüenza lo que te pagan en ese trabajo. Búscate otro. Bueno, maestra, usted decide. O me lo llevo o lo arreglamos aquí. Usted tiene la última palabra. Mira, aquí procede corte. Pero si me da para las agüitas. Yo puedo presentar su cotización como la más baja, pero me toca un 10% en efectivo. Le traigo una excelente noticia. Logré que nos compraran a nosotros, pero tenemos que pasar el 20% en efectivo. Mira, vos me enteré que quieren bajar los aranceles. Necesito que tu bancada me bloquee esa iniciativa porque necesito subir un poquito los precios. Igual siempre has contado conmigo. Nos cayó un dinerito extra. Lo mismo de siempre, por favor. Ay, ceñito, va a pensar que soy yo, pero no es cosa mía. Todo volvió a subir y yo le estoy cobrando lo justo. A mí ya no me queda nada. Si de verdad quieres cambiar a tu país, cambia tú primero. Este ejemplo nos ilustra la cadena de la corrupción desde la pequeña escala y cómo se transforma en una espiral y llama al rol individual y a las consecuencias colectivas. México se ha caracterizado en el último tiempo por abordar esta materia y comenzando por generar políticas públicas. Quizás algo de lo que ellos están haciendo nos sirva de ayuda. Cuando un ciudadano común define la corrupción, normalmente la define desde la perspectiva de ellos. Ellos son los del problema, ellos son los que nos están robando, ellos tienen al país en estas condiciones. Ellos, los políticos, el gobierno, son los responsables de que nos estemos pudriendo porque evidentemente están corrompidos. Vemos a la corrupción como algo lejano, como algo absoluto, como algo con lo que tendremos que lidiar por el resto de nuestras vidas porque creemos que no está en nuestras manos el poder de cambiarlo. Y ese acercamiento nos hace mucho daño porque nos aliena del problema, nos quita responsabilidades y nos olvidamos que ellos son personas al igual que nosotros. El gobierno es un reflejo del pueblo y normalmente los problemas que tiene el gobierno son los mismos que tiene el pueblo, solo que magnificados por la lupa de un puesto público. El poder no corrompe al individuo, el individuo corrompido en el poder ya estaba roto cuando llegó ahí. El poder solo hace que ese corrompimiento se salga de control, el poder actúa como un cerillo en una persona que tiene sangre de petróleo. La corrupción es un virus contagioso, si ves a alguien haciendo
algo ilegal y no estás vacunado con una buena educación en casa, sientes ganas de hacer lo mismo. Es como un bostezo que se propaga con la vista. Por eso es tan importante poner un buen ejemplo para los demás, y especialmente para los niños, porque ellos son como esponjas y son mucho más vulnerables a ser infectados por este mal. Y aquí es en donde entra el juego el papel de las pequeñas buenas acciones. La corrupción, al final de cuentas, es un pronóstico de cómo va a actuar una persona en el futuro. Es una interpretación de su pasado. Si en este momento le damos más dinero al gobierno, asumimos que se lo van a robar porque su pronóstico así nos lo indica, y la única forma de cambiar esa hipótesis es comenzar a actuar desde el presente. Así se combate a la corrupción, con el efecto bola de nieve de las pequeñas y buenas acciones, con la acumulación de hacer lo correcto siempre, esperando que al hacerlo no solamente estaremos aportando nuestra parte, poniendo nuestro granito de arena, sino que a su vez estaremos inspirando a más personas a hacer lo mismo. Si no te apegas a tus valores cuando estos se ponen a prueba, entonces no son tus valores, son tus hobbies, dice Jon Stewart. Y yo pienso que mucha gente sufre de eso, tiene la mentalidad para cambiar, pero no tiene el valor de dar el siguiente paso y comenzar a actuar como se los dicta su conciencia, su corazón. Nos atoramos entre lo que el corazón nos grita y lo que la indiferencia nos susurra. Ese abrazo sensual acompañado de un no pasa nada, de un qué importa, todos lo hacen. La corrupción es esa voz que nos hace cómplices de este sistema que estamos heredando a nuestros hijos. Esa voz que nos dice tú eres el único, mientras desabotona nuestra mente. Es el mismo engendro que hemos tomado de la mano de ellos, del alcalde, del diputado, del senador, del gobernador y del presidente. Es la misma prostituta prestando sus servicios a todos nosotros, prometiéndonos que los placeres de hoy son más importantes que la seguridad del mañana. Dice Denise Dresser que estamos tan mal educados que no sabemos lo importante que es la educación. Yo pienso que tenemos tantos malos ejemplos que no sabemos lo importante de tener uno bueno. Entonces, ¿qué estamos esperando para ser nosotros? En otras palabras, mucho depende de nosotros para comenzar a erradicar la corrupción. La acción más inmediata es no elegir en las próximas elecciones a todos quienes hayan sido cómplices, activos o pasivos, individual, institucional o corporativamente. Está en nosotros. Pero también hay ejemplos de países donde la corrupción, si no ha sido totalmente erradicada, al menos ha disminuido drásticamente, y los resultados de ella se reflejan en el cambio de la sociedad y los beneficios para su población. Veamos el ejemplo de Singapur. De Singapur hay mucho de qué hablar. No solo es un país que con 50 años de existencia ya es una potencia económica y uno de los países más ricos del mundo, sino que además es más desarrollado que muchas naciones europeas. En educación arrasa prácticamente cualquier estado que se te ocurra, por lo que es fuente de innovaciones y avances tecnológicos para todo el mundo. Sin embargo, en este video descubrirás otra de las impresionantes cualidades, y para mí una de las más importantes, de esta ciudad-país. La corrupción no existe. Tal como lo oyes, Singapur es de esos países en los que jamás podría sobornar a un oficial de policía, en los que jamás saldría libre un preso por influencias políticas, y en los que un funcionario público nunca podría robar de las arcas del gobierno para enriquecerse. Y si lo hace, será investigado y atrapado al instante. Todo esto es gracias al padre fundador y mentor de Singapur, Lee Kuan Yew, que implementó desde finales de los 50 en su país excelentes sistemas anticorrupción que a los hispanos nos vendrían muy bien hoy en día. Educación, ética, mérito y compromiso, pero también fuertes controles, leyes estrictas y una efectiva oficina anticorrupción que ha ganado numerosos premios y reconocimientos fueron la clave para que hoy en día Singapur esté libre del crimen en el gobierno. Entonces, ¿qué podemos aprender de Singapur? ¿Un país que acabó con la corrupción? Verás, en 1959, Singapur acababa de celebrar sus primeras elecciones democráticas de autogobierno, independientes por primera vez de Gran Bretaña. Singapur dejó, pues, de ser una colonia británica. Fue entonces cuando el partido más popular y organizado, el Partido de Acción Popular, el PAP, formado por una serie de jóvenes singapurenses educados en Inglaterra y decididos a cambiar a su nación para bien y para siempre, ganó casi todos los puestos del parlamento, y su líder, Lee Kuan Yew, fue nombrado primer ministro.
Cuando Lee Kuan Yew llegó al poder, se encontró con uno de los peores países para vivir de Asia. Había pobreza por todas partes, las violaciones y los asesinatos a mujeres eran comunes y se veía a esta ciudad como una sucia y muy desorganizada. Además, y por supuesto, había corrupción a raudales, heredada de la época colonial, pues el lavado de dinero y el tráfico de influencias eran el pan de cada día. De esta forma, el primer ministro decidió hacer que la lucha contra la corrupción fuera el primer objetivo de su agenda, pues no podría lograr nada si sus funcionarios eran corruptos y desleales. Así, su resolución fue tener como mano derecha a una oficina de investigación de prácticas corruptas como una de las formas que usaría para acabar con la corrupción. La oficina que eliminó la corrupción. La Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, a la cual llamaremos CPIO, fue creada en 1952 por el gobierno británico para combatir la corrupción de políticos menores y policías. Sin embargo, en ese tiempo esa oficina no fue para nada efectiva, ya que los agentes de la CPIO no contaban con la capacidad para realizar investigaciones exhaustivas, ni existían leyes que definieran ni regularan los crímenes que perseguían y sus procedimientos. Por lo tanto, la corrupción continuaba desenfrenada aún con la existencia de la oficina. Pero esto acabó cuando llegó el nuevo gobierno de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew empezó un proceso de total modernización de la CPIO, empezando por hacerla completamente independiente de otras instituciones que pudieran obstaculizar sus investigaciones por razones políticas. Después, el siguiente paso fue capacitar a todos los agentes que se encargarían de perseguir y neutralizar redes de corrupción. Hoy en día, todos los titulados universitarios que quieran entrar a la oficina deben de entrenarse en un curso sobre procedimientos de investigación y leyes penales durante 4 meses, y una vez concluido, estar 2 años enteros a prueba dentro de la institución, para iniciarte finalmente como oficial de la CPIO. Pero lo decisivo fue el gran poder que adquirió esta oficina. Al año siguiente de llegar al poder en 1960, el Parlamento singapurense controlado por el Partido Popular promulgó Prevention of Corruption Act, o la Ley de Prevención de la Corrupción, en la cual se especificaba qué y cuándo es corrupción, pero lo más importante, le otorgaba una especie de omnipotencia a la CPIO. Te enumeramos cuáles son las principales facultades que esta ley le otorgó a la CPIO. La oficina puede arrestar a cualquier funcionario sin ninguna orden judicial en el momento que sospeche que está siendo corrupto o que puede aportar información a una investigación por corrupción. La oficina puede investigar absolutamente todo sobre un sospechoso con una orden judicial, no importa si son documentos personales, cuentas bancarias, cuentas de compra o cualquier tipo de información que pueda existir. La CPIO puede revisarlo todo para recabar información. Cualquier persona que se niegue a otorgar tal información bien puede ser multada por hasta más de $1,500 y ser encarcelada por hasta 1 año. La CPIO puede confiscar cualquier tipo de bien, ya sea inmaterial como dinero o material como casas y autos, si se sospecha que son productos de una actividad corrupta. Con todas estas facultades, con toda esta capacidad legal, no es de extrañar que en pocos años la CPIO se convirtiera en una auténtica impartidora de justicia para los corruptos. En lo que lleva de su existencia, la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas ha investigado y atrapado a decenas de políticos corruptos, tanto de bajo nivel como de las más altas esferas del gobierno. Pero esto no es lo más impresionante. Lo verdaderamente impactante es que esta misma oficina, aunque estuviera sujeta a la presidencia, también investigó al mismísimo primer ministro Lee Kuan Yew, a su esposa y a su hija, por posiblemente beneficiarse de concesiones a empresas por el gobierno. Sin embargo, y aunque el caso demostró que no hubo corrupción, Lee Kuan Yew afirmó que eso demuestra que la CPIO es totalmente independiente y de política totalmente impersonal. Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares.
meritocracia, justicia y disciplina. A pesar de todo, la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas es solo uno de los factores que han hecho de Singapur un país anticorrupción. Junto a la CPIO, el sistema de justicia en Singapur, que son los jueces, fiscales y policías, es muy independiente del presidente o el Congreso, al igual que el resto de organismos del gobierno, por lo que así queda garantizado que aquellos que enfrenten la justicia no queden libres de condena por razones meramente políticas, y esto es muy importante a la hora de evitar la corrupción. Sin embargo, nada de esto es comparable a la cultura de meritocracia singapurense. Desde que el Partido de Acción Popular iniciara su gobierno, formó en los singapurenses la cultura de la meritocracia, que es el medir el valor de una persona basándose en sus logros y alcances. Conduciéndose siempre por la estimación y el reconocimiento de los que trabajan y se esfuerzan, y el rechazo al mediocre y estafador, los singapurenses no pueden permitir la corrupción en sus vidas, ya que después de todo, la corrupción es solo una forma de ganarse la vida fácilmente, sin esfuerzo y a costa de la sociedad. La meritocracia se convierte de esta manera en el bastión, en la piedra angular, en los cimientos de esta cultura e historia de tolerancia cero con la corrupción que tiene Singapur, algo que necesitamos los pueblos hispanos inmediatamente. Para concluir, Singapur se ha vuelto el mayor combatiente contra la corrupción desde hace unas cuantas décadas, con el uso de instituciones y leyes agresivas y la implementación de una cultura meritocrática. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para alcanzar ese nivel? La propuesta es, primero, que los hispanos purguemos por completo nuestras instituciones. Como nos ha enseñado Singapur, debemos de crear departamentos y organismos completamente independientes y libres de influencias políticas que tengan como único objetivo purgar completamente los gobiernos de la corrupción, que se encarguen de investigar, atrapar y condenar a todo aquel funcionario público corrupto. Y por supuesto, con leyes que les permitan hacer todo lo necesario para cumplir con esa tarea. Lo segundo, pero no menos importante, es tener un sistema de justicia eficiente e igualmente independiente de la política que sea estricto a la hora de impartir justicia y capaz de aplicar la ley rigurosamente. Y por último, y tal vez lo que más necesitemos, es ser pueblos meritocráticos, enseñar los valores de la meritocracia educando a los niños y adolescentes para que el día de mañana sean adultos trabajadores que se esfuercen en mejorar y alcanzar sus metas. Promover la meritocracia en toda la población. Si los hispanos nos movilizamos para implementar todo lo anterior, conseguiremos formar estados con gobiernos, instituciones y habitantes honestos y responsables. Pero, ¿cómo puedo decir que lograremos ser una sociedad incorruptible viendo nuestra situación? ¿Pienso que esto es así de fácil? Claro que no. Como he dicho, necesitamos de cada uno de los hispanos que está viendo esto y de todos los demás para hacer el cambio, para formar gobiernos honestos y transparentes como Singapur, y hacerlo tardará lo que tenga que tardar. Pero si Singapur pudo conseguirlo en 30 años, nosotros lo podemos conseguir en la mitad o incluso menos, bastante menos. Conclusión. El comienzo de un nuevo Chile, si es que queremos uno nuevo, está en nuestra decisión de saber elegir, partiendo por las próximas elecciones del 21 de noviembre. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.